Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, la clase de hoy va a tratar acerca de la segunda parte de la guía de estudios, que yo, como habrán visto, les subí la nota. Recuerden que la nota que ustedes tienen en la plataforma corresponde a la primera parte y a la segunda parte. Es un promedio de ambas partes, ¿sí? La idea de esta guía de estudios es que ustedes puedan ir haciendo autocorrecciones, ¿sí? Es ir viendo punto por punto, consigna por consigna, todos los temas, ¿sí? Y los vamos a ver en profundidad, con lo cual les pido que todos tengan a mano ahí sus guías de estudio, ¿sí? Que tengan un lápiz en mano como para ir al costado, ir haciendo las aclaraciones pertinentes, ¿sí? Acá en estas guías estuvieron relativamente bien, hubieron alguno que otro que habrá notado que por ahí tuvo una baja nota. Bueno, la idea justamente es ir teniendo una devolución de mi parte. Me parece mucho más práctico, mucho más didáctico hacerlo de esta manera que escribiéndoles un mail uno por uno, porque de esta manera lo podemos acompañar con imágenes y obviamente cualquier consulta que tengan, como siempre, me lo hacen saber a través de la plataforma y yo en la medida de lo posible siempre les voy respondiendo, ¿sí? Esa es un poco la idea. Bien, habrán notado que esta segunda parte trató acerca de la Tierra, de sus movimientos, la orientación y las coordenadas geográficas, ¿sí? Es importantísimo esto tenerlo bien en claro, porque nos vamos a dar cuenta que todo lo que viene después, ¿sí?, es sobre la base de esto. Entonces, esto tiene que sí o sí estar bien clarito, junto con la guía número 1, obviamente, ¿sí? Así que bueno, vamos a dar comienzo. La primera consigna decía, bueno, completar los espacios en blanco. Y vamos a ir primero por la A, ¿no? La latitud es la distancia angular. Esto en general todos lo completaron bien. La distancia angular, porque recuerden que se mide en grados, minutos y segundos, ¿sí? Medida en grados de cualquier punto sobre la superficie terrestre con respecto al paralelo de Ecuador. Bien, ahí en general, algunos me han puesto Ecuador directamente, está perfecto, no hay problema. Se mide 0,90, perfecto, en general lo han puesto todos así, a partir de dicho paralelo, por lo que puede ser norte o sur, dependiendo del hemisferio donde se localice dicho punto. Eso no hubo mayor inconveniente, creo que todos más o menos lo tienen claro, porque es parte de los temas que ya vimos también en la guía anterior, así que veo que no han habido demasiadas dudas sobre eso. Después el B decía la longitud es la distancia angular, medida en grados, entre cualquier punto de la superficie terrestre con respecto al meridiano de Greenwich. Ahí algunos han puesto meridiano, simplemente meridiano, o meridiano, respecto al meridianos, algunos, bueno, ahí es meridiano de Greenwich, que es el meridiano 0, ¿sí? Se mide de 0 a 180 grados, ahí también hubieron errores, algunos, pero yo creo que fue tipográfico, o sea, no, han puesto 18, por ejemplo, porque se han olvidado del 0, pero recuerden, de 0 a 180, ¿sí? Tanto para el este como para el oeste. En sumatoria hacen 360. ¿Por qué? Porque es un círculo. Entonces, por eso, si ya vieron ángulos, que por lo que estuve hablando con la profe de matemáticas, ya lo vieron en primaria, se deben acordar que son 360 grados el círculo, ¿sí? Va a ser una esfera. Bien, a partir de dicho meridiano, por lo que puede ser este u oeste, dependiendo del hemisferio donde se localice dicho punto. Eso tampoco hubo conflicto, en general todos lo han puesto bien, ¿sí? Yo acá igualmente les indico con una imagen, en el caso por ejemplo de la latitud, ven hacia la izquierda, está la latitud, está sobre el ecuador, bien, y ven como el 0 es el paralelo de Ecuador, y en la medida que nos vamos acercando al polo norte o al polo sur, nos vamos acercando a los 90 grados, porque conforma un ángulo recto, ¿sí? Por eso es una distancia angular, bien. Yo les voy a poner acá un ejemplo. Bueno, obviamente el Ecuador divide al hemisferio norte del sur, ¿sí? Y acá está el ejemplo, ¿no? El Ecuador, esta es una parte, y ahí conforma el ángulo recto, ¿sí? Si nos situamos exactamente en el polo norte, vamos a estar en el paralelo 90, ¿sí? Porque estamos exactamente en un ángulo recto respecto al Ecuador,
Bien, vamos a suponer que estoy ubicada en ese punto ahí negro que yo les localizo ahí. Ahí estoy en el paralelo 30, ¿sí? Ahí estoy en el paralelo 30, porque estoy a 30 grados respecto al paralelo 0, ¿sí? ¿Qué pasa si estoy ubicado? Bueno, obviamente sería incompleto decir simplemente estoy localizada en la latitud 30 grados, sino que tengo que decir si es norte o sur, ¿sí? Porque si no, queda incompleto. Entonces, en el primer caso era latitud 30 grados norte, y en el caso de estar localizado en los 30 grados, ¿qué dice menos 30? Eso también hay algunos autores que ponen la latitud sur como menos 60, menos 30, no está mal, pero a mí me gusta decir que es latitud sur, ¿sí? O latitud norte o latitud sur, ¿bien? Ahora, si yo me localizo también en ese punto, ahí nos vamos a dar cuenta que nuevamente estamos diciendo que estamos en los grados 30 latitud sur. Entonces, ¿qué les quiero demostrar con este tercer punto? Que está incompleto el decir solamente la latitud de una persona. Si yo les tengo que decir, chicos, yo estoy localizada en tal latitud, está bien, es válida esa información, pero es incompleta. Yo necesito decir también la longitud, ¿sí? Porque si no, no se completa el espacio geográfico en donde yo estoy, ¿sí? Fíjense este ejemplo, justamente este tercer punto, fíjense, está también localizado también en el paralelo 30 sur, o menos 30, ¿sí? Entonces, es incompleto, porque yo podría estar en el medio del Océano Pacífico, o podría estar, por ejemplo, a la altura de donde está Misiones, ¿sí? ¿Se entiende? En Argentina. O sea que es incompleto decir solamente eso, ¿sí? ¿Qué pasa si estoy en el paralelo 90? Ahí se los marqué, ¿sí? Si estoy en el paralelo 90, latitud norte, estoy exactamente en el polo norte, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con la longitud? ¿Sí? Fíjense que ahí les marqué con color rojo, vuelvo a marcarlo por las dudas, ¿sí? El primer meridiano, o meridiano de referencia, o meridiano de Greenwich. Cualquiera de las tres opciones es válida, ¿sí? Pero es meridiano de Greenwich el más aceptado por todos los autores. Fíjense que es un semicírculo, ¿sí? Con lo cual, del otro lado va a completar, ¿sí?, el círculo, ¿bien? Que se acuerdan que es el antimeridiano del otro lado, ¿sí? Ahí está, y se los marqué con colorcito verde, ahí la liñita. Bien, el punto desde donde se están uniendo, fíjense que es en el polo norte, pues esta es una imagen desde arriba, ¿sí? Ese es el punto donde fíjense que todos los meridianos se juntan, esos semicírculos se juntan, conformando en total, ¿sí?, todos círculos, ¿bien? Ahí les marco que entre el meridiano de Greenwich y el antimeridiano de Greenwich van a delimitar el hemisferio oeste respecto al este, ¿sí? Y fíjense que yo ahora les voy a marcar un punto ahí, por ejemplo, ¿sí? Ahí estamos claramente si yo les tengo que decir dónde estoy ubicada, si estoy ahí, estoy exactamente en el meridiano 0 o en el meridiano de Greenwich, pero nuevamente es incompleto solamente decir eso, también tengo que decir la latitud para ser exacta, ¿sí? Ahí vamos a suponer que me localizo en ese otro punto, yo voy a decir que estoy en la longitud, ¿sí?, 30 grados, fíjense cómo sigue, fíjense el meridiano, síganlo, 30 grados, ¿sí? Meridiano 30 grados, o lo que es lo mismo, longitud 30 grados, este, ¿sí? Porque estoy en el hemisferio este, ¿sí? ¿Qué pasa si estoy ubicado en ese otro punto? ¿Sí? Ahí, fíjense, sigan siempre, estoy en los 30 grados, longitud oeste. ¿Sí? Fíjense la importancia de aclarar finalmente si es este o este, porque puedo estar en África, por ejemplo, o puedo estar en el medio del Océano Atlántico, ¿sí? O sea, por eso es importante el ponerlo de manera completa, ¿sí? Lo digo por un ejercicio que viene más adelante y que hay algunos que me lo han... la gran mayoría me puso este o este, pero bueno, alguno que otro, 2 o 3, no lo han puesto y bueno, por eso lo hago mención a esto, ¿sí? A esta importancia. Ahí, si estoy ubicada en ese punto, voy a decir que estoy localizada en el antimeridiano de Greenwich, simplemente, o lo que es lo mismo, ¿sí?, decir que estoy en la longitud 180 grados, punto, nada más. ¿Por qué? Porque no es ni este ni oeste, es lo mismo que cuando estoy diciendo el meridiano de Greenwich, ¿sí? Es ese punto específico, es todo a lo largo de todo ese meridiano, ¿sí?
Entonces no es necesario decir este o este, porque en realidad estoy justo en el centro, ¿se entiende? Lo mismo que pasa con el Ecuador, ¿sí? No voy a decir estoy sobre los 0 grados, este o sur, norte o sur, no porque estoy justamente sobre el 0, ¿bien? La C decía, y acá es donde empezaron a haber algunos errores, ¿sí? No muchos, pero alguno que otro sí hubo. El primero C decía, el movimiento de rotación es aquel que realiza la Tierra sobre su propio eje. La gran mayoría me lo ha puesto. Ojo ahí por ahí, que vi alguno que otro que me puso eje con G, por favor. Eje con J, ¿sí? Lo hace de oeste a este, perfecto. Algunos me han puesto de occidente a oriente, perfecto, es totalmente válido. Girando 360 grados en 24 horas, ¿sí? Acá muchos me han puesto cosas raras que no sé de dónde las han sacado, pero es 24 horas, ¿sí? Un día, es lo mismo que decir un día. Es decir, que nuestro planeta gira 15 grados por hora. ¿Sí? Ahora vamos a ampliar sobre esto. ¿Por qué todo esto? ¿Sí? Fíjense esta imagen, que es la misma que está en el manual. ¿Sí? Esta es la esfera terrestre, fíjense la luz solar, ingresa por un lado, al ser una esfera, sobre una cara le va a dar el sol, sobre la otra no. ¿Sí? Fíjense la inclinación del eje terrestre. ¿Lo ven al eje donde está justamente esa línea punteada? Ven que está inclinada justamente 23 grados, ¿sí? Justamente la localización de donde están los trópicos, ¿sí? Porque es justamente un plano que se inclina, ¿bien? Entonces, yo ahí le muestro ahí de oeste a este, ven la flecha que va siguiendo, esa es la rotación de la Tierra que va de oeste a este. Después vamos a ampliar sobre este punto de la rotación, es algo que me gusta que quede bien clarito, además porque les va a servir para todo lo que viene después, más adelante, e inclusive en otros ejercicios que vamos a ir haciendo, pero quiero que les quede bien clarito esto. Después, acá es donde hubieron más errores dentro de este punto, el primero de, el movimiento de traslación, ¿sí? Es aquel que realiza la Tierra alrededor del Sol, ¿sí? Esto en general todos me lo han puesto, y lo hacen 365 días, y acá se han mareado con los 380 grados, alguno que otro me ha mezclado un poco los grados con los días, ¿sí? Por favor esto, recuérdelo, 365 días y 6 horas, algunos me han puesto 5 horas, no está mal tampoco 5 horas, porque en realidad son 5 horas, y es en realidad, si vamos a redondear, es casi 6 horas, entonces, ¿por qué pongo 6 horas? Porque recuerden que cada 4 años esas 6 horitas que quedaron ahí colgando se van a acumular. ¿Y cuánto es 6 por 4? 24. O sea que se suman cada 4 años 24 horas más, lo que es lo mismo que decir un día más, ¿sí? Entonces cada 4 años se suma un día más. ¿A dónde se le va a sumar ese día? A febrero, al 29 de febrero, que de hecho este año lo tuvimos, ¿sí? El año bisiesto. ¿Sí? Así que de acá a 4 años más, ¿sí? Recién el 2024 vamos a tener el próximo año bisiesto. Mientras tanto vamos a tener años comunes, ¿sí? Vamos a seguir acumulando esas 6 horitas, ¿sí? Bien, gracias a este movimiento y a la inclinación del eje terrestre respecto a su órbita se produce el cambio de estaciones del año. Y acá muchos me han puesto cambio de clima, cambio de no sé cuánto. Acá es el cambio de estaciones, ¿sí? Las estaciones del año. Es decir, primavera, ¿sí? Verano, otoño e invierno, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo yo se los planteé para que ustedes lo pusieran y lo vayan completando? Que acá hubieron muchísimos errores, por eso quiero hacer mucho hincapié en esto. Entonces, el cambio de estaciones es la principal consecuencia del movimiento de traslación, ¿sí? Gracias a que la Tierra gira alrededor del Sol, es que van a haber 4 estaciones del año. Ahora, ¿cómo se subdividen? Vamos a subdividirlo en los equinoccios de otoño, ¿sí? Y primavera, es decir, equinoccio se le dice al otoño y la primavera. Ahora vamos a ampliar igual sobre todo esto, es simplemente plantearles qué era lo que tenían que escribir. Después les voy a ampliar para que lo entiendan, qué significa equinoccio, qué es lo que, por qué se le llama de esa manera,
van a tenerlo súper claro después de esta clase seguramente. Y los solsticios de invierno y verano, ¿sí? Solsticios de invierno y verano. Eso era lo que tenían que anotar en sus guías. Este es básicamente el movimiento de traslación, ¿sí? Fíjense el Sol ahí en el centro, eso que ven en forma ovalada es la órbita en color rojo, ¿sí? Y van a ver la Tierra inclinada, y acá la clave del entendimiento de por qué pasan las 4 estaciones del año no es como alguno que otro me ha dicho otros años, que es que la Tierra está más cerca del Sol. No tiene que ver con la cercanía el perihelio, el anhelo, no tiene que ver con eso. Es verdad que el Sol, que la Tierra en algunos momentos está un poquito más cerca del Sol, eso es cierto, pero son miles de años luz y no hace la diferencia, ¿sí? No hace la diferencia, son cientos versus miles, entonces no hay mucha diferencia, ¿sí? Eso sépanlo, que no tiene que ver con la cercanía al Sol, sino con que como la Tierra está inclinada 23 grados, los rayos le van a impactar a lo largo de su trayectoria de una manera diferente. Quédense tranquilos, ahora vamos a ampliar también sobre esto y no le van a quedar ninguna duda, ¿sí? Quédense tranquilos, pero fíjense, yo quiero que sí o sí observen ese gráfico y que vean a la Tierra inclinada a 23 grados. ¿Ven la trayectoria? Ahí les muestro las 4 imágenes de la Tierra iluminada por el Sol, ¿sí? Cuando nosotros estamos en el aula a veces hacemos esta réplica, lo hacemos en el aula. Ahora no teniéndolo tengo que buscar otros recursos para que ustedes lo comprendan bien, pero fíjense cómo ilumina las diferentes caras, ¿sí? Pero no se olviden que siempre, y esta es la segunda clave, una es entender que la Tierra está inclinada a 23 grados y que sigue inclinada a 23 grados a lo largo de su trayectoria en este movimiento de traslación. Pero la segunda clave que tienen que tener en cuenta, y fíjense bien en la imagen, es que el eje terrestre nunca cambia su inclinación. Fíjense que siempre se mantiene inclinado de la misma manera, ¿lo ven? No es que cuando llega del otro lado se inclina hacia el otro lado del eje, sino que siempre el eje, fíjense cómo se va moviendo la Tierra, y fíjense que siempre el eje se mantiene igual, ¿sí? Y esa es la clave para entender por qué ocurre lo que ocurre durante todo el año, ¿sí? Acá lo que vamos a ir haciendo es ampliando sobre lo que son los movimientos de la Tierra, ¿sí? Los dos grandes movimientos son el de rotación y el de traslación. Esos son los que vamos a ir ampliando ahora para que no les quede ningún tipo de duda, ¿sí? Y por si en algún momento en otras instancias de evaluación seguramente les diría, seguro les voy a estar tomando algo de todo esto, ¿sí? Así que préstenle mucha atención, ¿sí? Como ya dijimos, el movimiento de rotación es el movimiento que realiza la Tierra, ¿sí?, sobre su propio eje. Esta es una imagen de la Tierra girando sobre su propio eje. Fíjense que es un movimiento bastante rápido el que hace, porque piensen que semejante mole, ¿sí?, como es la Tierra, semejante peso, piensen lo que tiene, montañas, océanos, los continentes, fíjense semejante estructura, más lo que tiene adentro la Tierra. Fíjense, moverlo, lograr moverse 360 grados en un día es un movimiento rapidísimo, es una fuerza tremenda la que hace la Tierra, ¿sí? Entonces, lo hace sobre su propio eje, ¿bien? Eso ya lo dijimos, y lo hace en 24 horas, lo que es lo mismo decir en un solo día, ¿sí? Ahora bien, ¿qué me interesa que veamos? ¿Cuáles son las consecuencias de este movimiento de rotación? ¿Sí? Como ya dijimos, lo hace de oeste a este, es decir, el sentido inverso aparente de la trayectoria del Sol, que como todos bien saben, siempre decimos que el Sol sale del este, hasta yo misma lo digo, lo dicen los geógrafos, lo dicen todos, sale del este, pero en realidad no es que sale, sino que nosotros giramos de oeste a este, entonces da la sensación de que sale del este. ¿Bien? ¿Cuáles son las consecuencias? Hay 5 grandes consecuencias, ¿sí? Vamos a empezar por la primera. La primera, la más notable, la más sencilla de entender, es que lo que provoca este movimiento de rotación es el día y la noche. Fíjense, de un lado le da el Sol, como es una esfera, obviamente de un lado le va a dar el Sol, del otro lado no le va a dar el Sol. Si la Tierra fuera plana, sí
tendríamos todo el día luz y de repente se hace todo, en todo el mundo se hace de noche. O sea, no tendríamos diferencia horaria, no tendríamos, ¿sí? ¿Se comprende? Sería para todos el mismo día y en la misma hora y todo lo mismo, y de repente, ¡pum!, da vuelta el planiferio y del otro lado ya de noche. Y pasamos rápidamente de noche, ¿sí? Esto no pasa así porque obviamente la Tierra es redonda, ¿sí? Esa es la primera consecuencia bien sencillita de comprender. La segunda consecuencia, y que está muy relacionado con lo anterior, es el cambio de temperaturas, ¿sí? Lo que se llama la variación de temperaturas. Durante el día, la Tierra absorbe todo el calor que el Sol emite y que la esfera terrestre absorbe, ¿sí? Los océanos, la Tierra misma, nosotros mismos, ¿sí? Vamos absorbiendo todo ese calor que recibimos durante todo el día, ¿sí? Va aumentando la temperatura, por eso siempre a la tarde es cuando suele aumentar más la temperatura, durante la tarde, porque tiene todo el calor residual de todo el día, ¿sí? Y durante la noche va bajando la temperatura. La geósfera, ¿sí?, que ya vimos las esferas de la Tierra, la geósfera, todo lo que es la Tierra, va emitiendo todo ese calor hacia la atmósfera y lo va liberando, ¿sí?, lo va liberando. Por eso, esa es la razón por la cual a la noche, a las 8, 9 de la noche, no es que hace un frío tremendo, pero sí a la madrugada siguiente. ¿Por qué? Porque ya la Tierra logró liberar todo ese calor durante toda la madrugada, ¿sí? Y por eso siempre las mañanas son mucho más frías que lo que es a la noche, ¿sí? Las primeras horas de la noche, claro está, ¿no? Bueno, esa es la segunda consecuencia más importante. Después, la forma de la Tierra. La forma de la Tierra es la tercera gran consecuencia. Piense que gira y gira y gira todo el tiempo la Tierra a una velocidad tremenda, como ya dijimos. ¿Cómo no se va a deformar? ¿Sí? Es como aquellos que han visto alguna vez algún dibujito cuando tiran una pelota y quieren darle velocidad a la pelota, vieron que se empieza como a deformar y mete el gol, ¿no? Y cae la pelota como toda ovalada. Bueno, eso es lo que le pasa a la Tierra, es lo mismo. Al girar, se termina deformando. Ahí está la famosa forma que llamamos todos geoide, ¿sí?, que es achatada en los polos, como ustedes están viendo en la imagen, y ensanchada en el ecuador, ¿sí? Esa es la tercera consecuencia más importante. ¿Cuál es la cuarta consecuencia? Sumamente importante y muy relacionado con todo lo que venimos mencionando en las primeras consecuencias, que son las diferencias horarias, ¿sí? Acá yo les muestro una imagen que me parece bastante clarita de la Tierra, ¿sí? Ven que es obviamente una esfera, ven que gira, esa es la flechita de giro del movimiento de rotación, ¿sí?, de oeste a este, como ya siempre decimos, y lo hace en 24 horas, es decir, que gira 360 grados en 24 horas. Por lo tanto, si yo les pregunto, ¿sí?, ¿cuánto gira entonces por hora la Tierra? ¿Sí? Bueno, hacemos una sencillita cuenta, 360 grados dividido 24 horas, es decir, que gira 15 grados por hora. ¿Sí? Es esa franja naranja que ustedes ven en la imagen. A esa franja de 15 grados le vamos a llamar uso horario, sí, no es que lo escribí mal, es uso horario con H, ¿sí? En este caso puntual, los usos horarios se le pone con H, el uso de usar, del verbo usar, va sin H, claro está, pero por favor esto no se olviden, uso horario, no es que me equivoqué ni que se equivocaron en la bibliografía, sino que es así, ¿sí? Uso horario. ¿Y a cuánto corresponde entonces ese uso horario? A 15 grados, ¿sí? Bien, por eso es que en los mapas muchas veces lo vamos a ver cada 15 grados, vamos a ver una franjita, ¿sí? De hecho, en una de las ejercitaciones habrán visto que yo les muestro un mapa de usos horarios, es específico ese mapa, y van a ver muchas franjitas de colores. Bueno, esas franjas son esos usos horarios de cada 15 grados, ¿sí? Bien. La última consecuencia muy importante es que el movimiento de las corrientes marinas y de los vientos van a tener una dirección específica, ¿sí? Acá no los quiero marear mucho, sí, lo que quiero que sepan es que como la Tierra va girando y va rotando, obviamente las corrientes marinas van a seguir una dirección en el hemisferio norte y van a seguir una dirección opuesta en el hemisferio sur,
¿sí? Porque como gira, es una velocidad, lo que se llama velocidad tangencial, ¿sí? Por una cuestión física, si se quiere, van a rotar en una dirección específica en un lado de la esfera y del otro van en el sentido contrario, ¿sí? Algo por ahí pueden llegar a ver y pueden llegar a vislumbrar en esta imagen que yo les pongo. Fíjense cómo la trayectoria tiende a ir hacia el ecuador y a desviarse en ese punto, por eso hacen como círculos. Los vientos pasa lo mismo, ¿sí? Los vientos también hacen ese movimiento, ¿sí? Tiene una trayectoria bastante bastante permanente, ¿sí? Nosotros hablamos siempre de los alisios, de Pampero, vamos a hablar de varios vientos y de acá muchos años más, si Dios quiere, vamos a hablar de muchos vientos y vamos a ver que en general mantienen el mismo ciclo, ¿sí? Bueno, tiene que ver con esto, ¿sí? Bien, movimiento de traslación. Recuerden que el movimiento de traslación es aquel que realiza la Tierra alrededor del Sol. Esto lo hace 365 días y casi 6 horas. Se acumula esas 6 horas y se forma un año bisiesto cada 4 años, ¿sí? Fíjense cómo sigue la órbita, ¿sí? Y fíjense el eje, presten la atención al eje, siempre se mantiene fijo el eje. Y sin embargo, fíjense cómo se ilumina de manera directa sobre la esfera terrestre. Fíjense acá. El equinoccio significa igual cantidad de horas luz que de horas noche, ¿sí? ¿Por qué? Porque como los rayos le dan de manera directa sobre el ecuador, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur le va a dar de manera pareja, ¿sí? No es que le está dando más el sol sobre un lado que de otro, le da sobre el ecuador, entonces se refleja como en espejo sobre el hemisferio norte y el hemisferio sur, por eso se le dice equinoccio, que significa que tenemos generalmente 12 horas luz y 12 horas de noche, ¿sí? Es obviamente durante el equinoccio, es decir, o 21 de marzo o 21 de septiembre, es decir, cuando inicia el otoño o cuando inicia la primavera en el hemisferio sur, ¿sí? Yo digo en el caso específico nuestro, que es el hemisferio sur, ¿sí? Ahora, eso se da justo en esos momentos. Después, en la medida que nos vamos acercando más hacia la otra estación del año, eso va a ir variando. Por darles un ejemplo bien concreto, hoy ya estamos fines de abril y estamos notando que no tenemos exactamente 12 horas de luz y 12 horas de noche. Ahora nos estamos acercando cada vez más a un solsticio, nos estamos acercando cada vez más a más horas de noche que de día, ¿sí? Porque ahora se habrán dado cuenta, mientras en el verano hasta las 8:30 era de día, ahora fíjense que 6:45 ya es de noche. Entonces, claramente nos estamos acercando a un solsticio de invierno, ¿bien? Por eso los equinoccios van a ser de primavera y de otoño, ¿sí? Equi viene de igualdad y noccio de noche, ¿sí? Igual cantidad de horas luz que de noche, ¿bien? Ahora, ¿qué significa la palabra solsticio? Es cuando los rayos le dan sobre los trópicos, ¿sí? Que es el punto máximo donde le puede llegar el sol, por eso la palabra solsticio, es el punto máximo a donde el sol le da de manera vertical, ¿sí? Que como justamente el eje está inclinado 23 grados, por eso es que es hasta los trópicos que le puede llegar de manera directa, ¿sí? Porque está inclinado sobre su órbita, ¿sí? 23 grados, ¿bien? Y como nunca se modifica el eje, se mantiene estático, fíjense cómo le va a dar de manera diferente a lo largo de esa trayectoria, a pesar de mantenerse fijo el eje, ¿bien? ¿Qué pasa durante el solsticio de verano? Vamos a tener la máxima cantidad de horas luz, ¿sí? Y durante el solsticio de invierno, por el contrario, la máxima cantidad de horas de noche, ¿sí? Bien, ¿cuándo se dan los solsticios? En general se dan el 21 de diciembre y en el caso del solsticio de verano, acá en el hemisferio sur, y durante el solsticio de invierno, ¿sí? Va a ser el 21, 22, a veces será el 20, inclusive de junio, ¿sí? De junio. Bien,
Yo ahora les voy a mostrar, bueno, obviamente si el solsticio significa que va a ser solsticio de verano o de invierno, ¿sí? Bien, yo les voy a mostrar en esta órbita cómo se va a ir manifestando todo esto que estamos hablando, ¿sí? Fíjense, ahora los rayos le van a dar, yo ahí se lo marco con color amarillo, sobre el ecuador, fíjense, le va a dar sobre todo una cara de manera espejada en el hemisferio norte y el hemisferio sur. Acá le va a dar sobre el trópico de Capricornio, en el hemisferio sur, y ahora sobre el ecuador nuevamente, ¿sí? Y ahora nos vamos a ir acercando y le va a dar sobre el trópico de Cáncer, ¿sí? Fíjense, bien. Ahora, a esto se le va a llamar entonces equinoccio, ¿sí? Ahora nos vamos a ir acercando a un solsticio, porque le va a dar al trópico de Capricornio. Ahora nos vamos a acercar nuevamente al equinoccio, porque le va a dar el ecuador. Y ahora nos vamos a ir acercando al nuevo solsticio, porque le está dando el trópico de Cáncer. Y ahora vamos a agregarle todo esto, vamos a suponer, es otoño en el hemisferio norte y primavera en el hemisferio sur, en la medida que nos vamos acercando. Fíjense, ahora se va a dar el verano en el hemisferio sur, fíjense, porque le da justamente los rayos sobre el trópico de Capricornio. Ahora nuevamente primavera-otoño, ¿sí? Y ahora en el solsticio va a ser verano en el hemisferio norte. ¿Por qué? Porque le da sobre, ¿sí?, justamente el trópico de Cáncer. Acá va a ser 21 de septiembre, porque es el inicio de la primavera y el inicio de otoño en el hemisferio norte. Ahora va a ser 21 de diciembre, en este momento, ¿sí? Ahora va a ser 21 de marzo, siempre es un aproximado, ¿no? Yo se los resumo, porque a veces puede variar esto año tras año, y ahora 22 de junio. Es decir, que si nosotros tuviésemos que decir dónde estamos ubicados hoy la Tierra respecto a su órbita, respecto al Sol, estaríamos justamente entre el 21 de marzo, que ustedes ven allá, y el 22 de junio, en ese puntito rojo donde está ahí, ¿sí? Bien, ahora justamente va a pasar por ahí, es ahí exactamente donde estamos ahora, estamos camino hacia el solsticio de invierno, ¿bien? Porque los rayos del Sol cada vez nos van a llegar mucho más débiles. ¿Por qué? Porque están iluminando de manera vertical sobre el trópico de Cáncer, que está lejísimos de donde estamos nosotros. Por eso es que al Sol lo vamos a ver más bajo, cada vez más bajo, cada vez más bajo, ¿sí? Vamos a tener cada vez más sombra, ¿sí? Porque lo vamos a ver como más bajo, pero no es porque el Sol se movió, sino por esto que estamos diciendo, ¿sí? Bien. Este era el ejercicio que ustedes tenían que completar, ¿se acuerdan? Completar las palabras del recuadro. Sabiendo esto que ya mencionamos, es muy sencillo para ustedes, porque yo ahí encima se lo estoy poniendo. Rayos impactan verticalmente sobre el ecuador, ¿sí? Que se le va a llamar equinoccio. ¿Cuál puede ser? Primavera, otoño. Eso es lo que ustedes tenían que indicar en esa parte. Después, solsticio, el siguiente, va a ser verano en el hemisferio norte y hemisferio sur va a ser invierno. Nuevamente, equinoccio, ¿sí? Porque le da sobre el ecuador. Bien, lo dice ahí mismo encima, yo se lo estoy poniendo, rayos de impacto directamente o verticalmente, que es lo mismo, sobre el ecuador. Equinoccio, ¿de qué va a ser? De otoño y de primavera, ¿sí? No tienen que ponerlo al revés, porque tienen que seguir la trayectoria de la órbita, entonces préstenle ojo, atención a eso, porque si en el hemisferio norte fue verano en el estadio anterior, ahora después va a ser equinoccio de otoño, ¿sí? Porque después del verano viene el otoño, o sea, préstenle atención a esa trayectoria, ¿bien? Después está el solsticio, ¿sí? Que va a ser de invierno y de verano respectivamente. ¿Por qué? Porque los rayos impactan sobre el trópico de Capricornio, entonces lógicamente el hemisferio sur va a ser verano, ¿bien? Ahora, sabiendo esto y entendiendo esto, el resto de los ejercicios le van a resultar súper fáciles. El ejercicio 3, por ejemplo, decía, los alumnos de segundo año escriben en el grupo de WhatsApp de la clase acerca de ciertos temas de la evaluación de geografía, pero cometen uno o varios errores u omisiones. Acá muchos interpretaron mal la consigna.
muchos interpretaron como que había que poner si era verdadero o falso. En realidad no, lo que había que indicar era en dónde estaba el error o la omisión. La omisión significa ausencia de información, que omitiste escribir algo, ¿sí?, que era importante. Detéctelos y transcriba, o sea, tenían que transcribir abajo. Muchos lo hicieron, pero algunos que otros que no. Entonces, por eso lo aclaro. Cada afirmación de manera correcta. Por ejemplo, el A dice: durante el movimiento de rotación, la Tierra gira desde el oriente al occidente. Lo que estaba mal es eso que estoy marcando en rojo, justamente. ¿Y cómo debían anotarlo? Habían dos opciones, que muchos me lo han puesto y está todo perfecto. Cualquiera de las dos es válida. Durante el movimiento de rotación, la Tierra gira desde el occidente al oriente. Está perfecto porque son sinónimos y me lo ponen a la inversa. O durante el movimiento de rotación, la Tierra gira de oeste a este, que es lo mismo. Está perfecto. Cualquiera de las dos opciones era válida. Bien, en esta generalmente no hubo inconveniente. El B decía: el movimiento de traslación es aquel que realiza la Tierra alrededor del Sol y tarda en total 365 días. Ahí, ¿qué es lo que está mal? No es que está mal, sino que hay una omisión. Omitieron escribir algo, que es las 6 horitas. ¿Se acuerdan? Entonces, lo que deberían haber puesto es, se los pongo en azul, en celeste: el movimiento de traslación es aquel que realiza la Tierra alrededor del Sol y tarda en total 365 días y 6 horas. Esas y 6 horas era lo que faltaba escribir en esa afirmación. Bien, vamos a las siguientes, que es donde mayor cantidad de errores hubo. Bien, pero ahora seguro lo van a entender perfectamente. El C decía: durante el solsticio de verano, que eso era lo que estaba mal, el verano, en el hemisferio septentrional, o lo que es lo mismo, el hemisferio norte o el hemisferio boreal, porque se acuerdan que en la primera guía habíamos visto los sinónimos, desde los 63 grados latitud norte, que eso también está mal, y 90 grados latitud norte, es decir, el polo norte, que es lo mismo, hay 24 horas de noche, ¿sí? Ahí lo que estaba mal era, y lo que tendría que haber corregido es: durante el solsticio de invierno en el hemisferio septentrional, desde los 66 grados latitud norte, es decir, donde están los círculos polares, y los 90 grados latitud norte, hay 24 horas de noche. Y ahora lo van a entender por qué. Ahora otra opción que podrían haber puesto, y creo que alguien lo puso, es: durante el solsticio de verano, eso lo mantuvieron igual, el hemisferio septentrional desde los 66, eso sí o sí hay que cambiarlo porque no era 63, era 66, latitud norte, y 90 grados latitud norte, hay 24 horas de día. Está bien, eso sí está bien, ¿sí? Haber cambiado, por eso haber cambiado a día está bien también, ¿sí? Mientras hayan mantenido obviamente solsticio de verano, ¿no? Está claro. ¿Por qué pasa esto? Porque como está inclinado a 23 grados la Tierra, fíjense, los rayos del Sol, fíjense cómo dan. En realidad, fíjense, dan muy débil. A partir de los trópicos hasta los polos, le da mucho más débil. Entonces nosotros podríamos decir, nosotros que estamos al sur del trópico de Capricornio, nosotros podríamos decir que en realidad nunca nos llega el Sol de manera vertical. Nosotros, donde estamos en Buenos Aires, ¿sí? No nos llega de manera directa. Sin embargo, vemos el Sol, por supuesto. Entonces, ilumina toda la cara del Sol desde la Tierra. No es que no la da, no es que no la ilumina, pero fíjense que al estar inclinada, fíjense el polo sur por un instante, fíjense el polo sur. Esto claramente es un solsticio de verano en el hemisferio sur y un solsticio de invierno en el hemisferio norte. Fíjense, los rayos solares ven cómo reflejan sobre una cara de la Tierra. Fíjense que el polo sur, al polo sur, por más que gire la Tierra y rote y rote y rote y rote, siempre le va a dar el Sol. Fíjense, por más que rote, ¿sí? Lo mismo en el hemisferio norte, pero de noche. Por más que rote, 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 nunca va a haber el Sol, ¿sí? Eso quiero que les quede claro, que a partir de los 66 grados, entonces la pregunta es: ¿por qué los círculos polares son importantes? Porque hasta ahora hablamos siempre de los trópicos porque son importantes, pero ¿por qué son importantes los círculos polares? Por esta razón, porque a partir de ese punto hacia los polos, ¿sí?, empieza a haber lo que se llama o sol de medianoche o lo que se llama noche polar. En este caso específico, en el polo sur habría un sol de medianoche,
por ejemplo, a las 2 de la mañana, 3 de la mañana hay pleno sol, hay sol, ¿sí? Se ve bajito el sol, es como para nosotros un atardecer, para que se den una idea, ¿sí? Pero se ve el sol, siempre, 3, 4 de la mañana, sigue habiendo sol, ¿sí? Esto se da durante el solsticio de verano, ¿sí? Justamente el solsticio de verano es pleno momento en donde en el hemisferio sur, donde se tendría este sol de medianoche. Y por el contrario, en el polo norte hay 24 horas de noche, nunca sale el sol, nunca se lo ve al sol, ¿sí? A eso se le llama noche polar. Eso está en el manual, revísenlo, si tienen más dudas, si no me consultan, pero me parece que está bastante claro en esta imagen. Yo ahí se los marqué. Bien, y el D, acá alguno que otro también tuvo errores acá en este. Durante la Nochebuena en Argentina, es decir, 24 de diciembre, ¿sí? El sol ilumina de manera directa sobre él, y esto estaba mal, no es sobre el paralelo de Ecuador, porque si no sería un equinoccio. ¿Y qué es? Durante la Nochebuena, 24 de diciembre, ¿qué sería? Como es pleno verano, porque acaba de empezar el verano, sería un solsticio, ¿sí? Entonces la respuesta era, ¿sí? Lo que deberían haber corregido es el paralelo de Ecuador y de haber puesto durante la Nochebuena en Argentina el sol ilumina de manera directa sobre el trópico de Capricornio, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, espero que no hayan quedado dudas sobre ese punto, si no cualquier cosa me siguen consultando, pero me parece que está ya mucho más claro, y habiendo sabido y habiendo entendido los temas anteriores, esto les quedaría súper claro. Bien, el punto 4 decía, utilizando su mapa planiferio número 6, localice las ciudades citadas en el cuadro y complete las coordenadas geográficas según corresponde, midiendo en grados. Yo no les pedía en grados, minutos y segundos, nadie lo hizo así de hecho, pero sí les pedía. Ahora, yo entiendo que muchos de ustedes no deben tener planiferio en sus casas, o alguno que otro lo puede llegar a tener, buenísimo, pero si no llegan a tener, no hay problema, ustedes pueden perfectamente buscar en internet, hay un montón de planiferios, y pueden tomar como guía el planiferio que está en internet, ¿sí? Es fácil, porque hasta si ustedes tienen una regla, lo hacen sobre la misma computadora, la misma pantalla que tengan, ponen la regla inclusive y lo pueden hacer desde ahí, ¿sí? Así que busquen eso, porque yo noté en este ejercicio, y por eso yo bajé algunos puntos, noté que muchos chicos ya directamente buscaban en internet, ¿sí? Buscaban en internet y ponían la información de internet. Yo no quería eso, yo no evalúo lo que ustedes buscan de internet, yo lo que evalúo es cómo ustedes llegaron a eso, ¿sí? Ustedes tenían maneras de llegar a esta información. Ahora, honestamente, no con la precisión, obviamente, que finalmente fue, ¿sí? Y yo acepto justamente que haya variaciones de 5 grados, o sea que un poquitito de error lo acepto, porque admito que sobre un mapa planiferio tan chiquitito es imposible tener esa exactitud, ¿sí? Por eso yo me di cuenta que sacaron de internet, porque es imposible que hayan llegado a esos números tan precisos como yo se lo estoy poniendo ahí, si no hubiese sido porque lo vieron en internet, ¿sí? Bien, eso que está en rojo es lo que ustedes deberían haber puesto, ¿sí? Así que anótenselo, fíjense si hay algún error. Algunos se han confundido la latitud con la longitud, revisen, practiquen uno por uno, practiquen cualquiera que se les ocurra, es muy sencillo. Ustedes buscan en el mapa planiferio una ciudad cualquiera, la que se les ocurra, practíquenlo, latitud y longitud, y después fíjense en internet a ver si lo que ustedes hicieron está bien o no está bien, ¿sí? Esa es la mejor manera de practicar. Agarren un mapa planiferio, cualquiera el que vean en internet, practiquen hacer un ejercicio de estos y después compárenlo con lo que está en internet, porque está en la información de cuál es la coordenada. Veo que la gran mayoría lo sabe hacer porque lo buscaron, así que saben dónde está. En Wikipedia mismo está, ¿sí? Sobre el lado derecho hay como un recuadrito, ahí dice la coordenada, ¿sí? En una instancia de evaluación ustedes no van a tener Wikipedia, ¿sí? A eso voy. Ustedes necesitan tener esta herramienta. Bien, así que presten la atención porque esto es importante y alguno se ha equivocado, pero la gran mayoría, les diría, se copiaron, entonces, o copiaron de internet. Entonces es igualmente grave eso. Yo prefiero que se confundan por un poco y se los tomé por bueno, inclusive si se confundieron por poquito. Bien.
Ahí yo les voy localizando todas las ciudades, ¿sí? Que estaban ya, de hecho ustedes la tenían ahí, bien. Ahí está el paralelo de Ecuador y ahí está el meridiano de Greenwich. Mi sugerencia es que ustedes se los marquen en sus propios mapas, porque les va a resultar más sencillo para después ustedes detectar fácilmente si es oeste, este, norte, sur, ¿sí? Entonces, como si ustedes tienen un mapa y tienen la posibilidad de escribir sobre ese mapa, háganlo porque es mucho más sencillo para ustedes para la hora de la hora en que les tome alguna evaluación, ¿sí? Vamos por el primer caso, inclusive el que era de ejemplo, ¿bien? Fíjense, ¿qué es la latitud? Era la distancia angular respecto al ecuador, acuérdense. Entonces yo ahí se lo marqué con la flechita, fíjense, ¿cuál es la distancia? ¿Sí? Y la distancia justamente era 35 grados, ¿sí? Era 35 grados. Fíjense, sigan la línea y fíjense sobre ese margen que tiene los grados. Ven que va de 0 a 20, 20 a 40, de 40 a 60. Se dieron cuenta que va subiendo, ¿sí? En latitud hasta llegar a los 90, que no se llega a ver acá, ¿sí? Bien. De 0 a 40. Como es un poquitito menos, ¿hay que deberían haber hecho? Porque es difícil decir así nomás, decir, bueno, yo digo 30 y pico, no lo sé con exactitud. Bueno, lo que pueden hacer es entre medio del 20 y el 40 saben que está el 30. ¿Sí? Acá en este punto que les voy a marcar, saben que ahí está el 30, entonces un poquitito más arriba va a ser 34, 35, entonces quienes me pusieron 34, 33, 38, yo lo tomo por válido que está bien, ¿sí? No necesitaba con la recontra precisión, pero sí más o menos acercado al tema, ¿bien? Esa es la latitud, porque es la distancia respecto al Ecuador, muy bien, pero tenían que aclararme, latitud norte, porque está al norte del Ecuador, ¿bien? Y en el caso de la longitud es la distancia respecto al meridiano de Greenwich, ven que ahí se lo marco con la flecha, ¿sí? ¿Y a cuánto está respecto al meridiano de Greenwich? Está a 140, ¿lo ven ahí? Bueno, en realidad es 139, quienes me pusieron 140 también se lo tomé por válido, está perfecto, ¿sí? Es minúsculo, ¿no? Ven que no se llega ni a notar, ¿sí? Es milésimo la distancia, así que lo tomo súper por válido, ¿bien? Los modos quienes me pusieron 141, 138, está bien, ¿sí? Lo tomo por válido, bien. Eso era lo que correspondía a ese primer ejercicio, yo se los voy recuadrando, ¿bien? Vamos por Ciudad de México, ¿sí? Ahí en América, Ciudad de México, fíjense, esta es la latitud, ¿sí? La distancia respecto al Ecuador, ¿sí? Está a 19, ven que está casi a 20, ¿bien? Casi a 20. Y después la longitud, ¿sí? Está prácticamente a 100, ¿sí? Prácticamente a 100. Algunos me pudo haber puesto 100, 101, algunos 98, algunos 99. 99 me sonaba un poco raro, me sonaba que estaban copiándose, pero de internet, pero está bien que lo hayan puesto así, ¿bien? El tercer caso, Roma, fíjense, nuevamente la latitud está más específicamente a 41, ¿sí? Quienes me pusieron 40 también está bien, 39 también está bien. Y respecto a el meridiano de Greenwich, ¿sí? Está a, fíjense, 12. Lo mismo, hacen un cálculo de 0 a 20, saben que la mitad es 10, ¿sí? Y está un poquitito más de 10, entonces está bien, 11, 12, ¿bien? Un error muy común es equivocarse con que va disminuyendo, entonces ojo ahí con el tema de que va aumentando en la medida que se va alejando del Ecuador o del meridiano de Greenwich, va a ir aumentando. Entonces algunos chicos se confunden y piensan que lo piensan al revés, ¿sí? O sea que presten la atención ahí a la hora de indicar la coordenada. Eso es lo que deberían haber escrito. Lima, nuevamente, 12, latitud sur, ¿sí? Y en el caso de la distancia respecto al meridiano de Greenwich, 77, ¿sí? Acá no se llega a ver bien, qué lástima, porque se ve medio chiquita la imagen y no se llega a visualizar bien abajo, pero bueno, era 77, ¿sí? 77, longitud oeste, porque está al oeste del meridiano de Greenwich, ¿sí? Y Quito, muy sencillo Quito, porque está exactamente sobre el paralelo Ecuador, de hecho Ecuador, ¿sí? La capital de Ecuador, así que bueno, está sobre el Ecuador, entonces es 0, bien. Ahí latitud sur, ¿por qué dice latitud sur? Porque es por los minutos y los segundos es sur, ¿sí? Más que nada por eso, pero en realidad está justo ahí,
Y quienes me pusieron 0 grados está perfecto, directamente. Y 78 grados longitud oeste, ¿sí? Porque está a 78, ¿sí? Longitud oeste. ¿Lo ven ahí? Ven que está ven el 80 ahí, está un poquitito antes, está cada vez más cerca del meridiano de Greenwich, entonces por eso es 78, ¿sí? Quienes pusieron 80, 75, está bien, no está mal, ¿bien? Eso es lo que deben haber indicado. La última consigna decía: la siguiente tabla indica los horarios locales de algunos partidos de fútbol. ¿A qué hora los podemos ver en Buenos Aires? ¿Sí? Es decir, yo les había puesto el horario local donde se jugaba el partido, el horario del lugar donde se jugaba el partido. ¿A qué hora lo podemos ver nosotros acá estando en Buenos Aires? ¿Sí? Puede ayudarse con el mapa de usos horarios que se presenta debajo de la tabla. Observar el primer ejemplo que lo guiará. ¿Sí? La gran mayoría lo interpretó bien a este punto, pero de todas maneras, como hay algunos que no, lo aclaro por las dudas. Acá está el mapa de usos horarios. Vamos a ver este primer ejemplo medio rápido, ¿sí? En el caso de España, el horario local de España era a las 17 horas. Ven que ahí yo les marco el uso horario, es el amarillo, ¿sí? Por eso está amarillo, naranja, para que ustedes vayan siguiendo la franja y vayan siguiendo también el color al mismo tiempo que van siguiendo la franja, porque muchas veces pareciera estar en otro uso horario, pero sin embargo, por una cuestión convencional, han establecido que sea ese mismo uso horario, ¿sí? España, Italia, Alemania prefieren tener el mismo uso horario, ¿sí? Es más práctico, ¿bien? Entonces así lo han determinado. Lo mismo nosotros con Uruguay y Brasil. Generalmente tenemos el mismo uso horario, a pesar de estar a más de 15 grados de distancia uno con otro, ¿se entiende? Bueno. El primer ejemplo, ahí estaba, era a las 17 horas. ¿Ven que yo les marco abajo las 17 horas? ¿Sí? Ahí se los marco con un círculo. Las 17 horas, ven, va disminuyendo, 16, 15, 14. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que la Tierra gira de oeste a este. Por eso se le dice a Japón, se le dice el país o la nación del sol naciente, porque son los primeros en Japón, son de los primeros en ver el sol. Los primeros en realidad están un poquito más al este, en toda la zona de Oceanía y demás, pero ven el sol, por eso del sol naciente, porque como vamos de oeste a este, los primeros en ver el sol son los países que están más hacia el este, ¿sí? Entonces, por eso va disminuyendo, ¿sí? 17, 16, 15, 14, ¿sí? Porque en la medida que nos vamos yendo más hacia el oeste, vamos restando, ¿sí? Horas, ¿bien? Y en la medida que vamos yendo más hacia el este, va aumentando las horas, ¿sí? Este es el primer ejemplo, son las 13 horas, ¿sí? Porque el uso horario es ese que yo les marqué ahí, de hecho. Es el mismo en Brasil, que en Uruguay, que en Argentina, ¿sí? Es el mismo uso horario. Por eso en el siguiente ejemplo, lo vamos a ver medio rápido, son las 20 horas y es el mismo horario, porque en Brasil tiene el mismo uso horario, en este ejemplo concreto. Alguno que me ha puesto 1 hora de diferencia, está bien, hay veces que Brasil cambia el uso horario, nosotros no lo solemos cambiar, pero Brasil sí, entonces puede pasar. Entonces aquellos que me han puesto 1 hora más en Brasil, o sea, 1 hora menos nosotros, o sea que a las 19 horas en Argentina, no lo considero mal tampoco, porque alguna que otra vez ha pasado que han cambiado el horario y bueno, tenemos 1 hora menos nosotros, ¿sí? Bien, entonces 20 horas está bien. El siguiente, en México. Si en México, ven, siguen ahí la flechita del uso horario, ¿sí?
si ahí en México, ven, sigan la franja de los 15 grados, si ahí son las 18 horas, hora local, en Buenos Aires, ¿qué hora es? Vamos a las 19, 20, hasta llegar a las 21 horas, ¿sí? Entonces deberían haber puesto 21 horas. Bien. Siguiente ejemplo, en Italia. En Italia eran las 21 horas, hora local. ¿Qué horario eran en Buenos Aires, en Argentina? Si eran las 21, van restando horas, 20, 19, 18, hasta llegar a Buenos Aires, 17 horas, ¿sí? Tenemos 5 horitas de diferencia con ellos, ¿sí? El mismo que España, España el mismo que Italia, que Alemania, como ya habíamos dicho, en las 17 horas, lo que tendrían que haber puesto. Y por último, Nueva Zelanda, ¿sí? Es uno de los usos horarios que nos queda más lejos, son 16 horas de diferencia, y fíjense, el último, ¿sí? Entonces ahí yo les pongo 20 horas, si no las 20 horas, vamos restando, 19, 18, así sucesivamente, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 de la mañana, 9 de la mañana, 8, 7, 6, 5 de la mañana. Deberían haber puesto 5 de la mañana. Alguno me ha puesto 4, puede ser que se hayan equivocado por algún uso horario o se hayan confundido con que era la anterior, pero tienen que ver bien ahí la franjita, ¿sí? Deberían haber puesto 5 horas. Igualmente tampoco es que lo considero que está recontra mal, no es lo mismo haberse equivocado en una hora que haberse equivocado completamente de horario, ¿sí? Bueno, chicos, espero que les haya sido de utilidad la clase de hoy. Creo que les va a venir muy bien para poder entender estos temas, los que vienen, y les voy a ir adelantando que me voy a poner en contacto con ustedes la semana que viene, con cada uno de ustedes, en realidad les voy a mandar seguramente un comunicado a través de la plataforma con todo un detalle, porque la idea es empezar a hacer videollamadas para poder tomarles lecciones orales a cada uno de ustedes. ¿Sobre qué temas? Todos estos temas, la guía número 1 y la guía número 2. No quiero seguir avanzando en más temas si estos no están claros, ¿sí? Así que les voy a dar bien todas las instrucciones, se las voy a mandar por la plataforma, esténse atentos, y nos vemos la próxima clase, si Dios quiere, ampliando algún tema que ustedes no tengan claro, o si no, simplemente para un próximo tema. Bien, les mando un saludo, un cariño muy grande a ustedes, a sus familias, cuídense mucho.